Es huerta totalmente, porque yo iba a un colegio que estaba en la huerta. Recuerdo toda la adolescencia entre naranjos, pintando las acequias. Elegimos un poco el espacio por necesidad, porque llevaba yo bastante tiempo como trabajando en espacios muy pequeños y la huerta te permite encontrar un espacio mucho más grande, más económico, no sé, te permite cosas que ahora mismo el centro de una ciudad pues no lo tiene. Montar un espacio de creación es un poco la intención que tenemos mi compañera de estudio y yo, y la huerta pues nos lo ha permitido. Relación a la punta de algo artístico. En el espacio estamos Carla y yo, pero sí que nos gustaría que viniera más gente. De alguna manera, al final, siempre hay proyectos que te llegan que puedes colaborar con esa persona y así es como se van creando también otras formas de trabajar. A mí lo que más me influye en mi obra es las personas, ¿no? El retrato. Buscar que el espectador quiera saber más de ese personaje, ¿no? Pienso mucho en la huerta como en primavera, estar aquí disfrutando un poco el proceso de crecimiento de nuestra higuera o de los huertos de alrededor. No sé, es como otra experiencia diferente.